Old New Things. Nahuel Riva presentará detalles sobre la arquitectura poco conocida de Philips Tri-Media, utilizada en dispositivos de Internet of Things, y sobre cómo tratar con la arquitectura cuando no está basada en los populares Intel ARM y de la cual hay poca documentación y herramientas para trabajar. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me ven? Sí. Soy Nahuel Riva. Actualmente trabajo en Quarks Lab. Y bueno, vine acá a Ecoparty a presentarles un research sobre reversing que estoy haciendo en un dispositivo, donde encontré una arquitectura poco común en estos días. Y de hecho, en los años que hace que estoy haciendo esto, es la primera vez que me encuentro con algo así. Por lo general siempre tenés Intel, ARM, MIPS. Así que me pareció interesante poder contarles un poquito el laburo que estuve haciendo a principios de año, fin del año pasado, y hablarles, bueno, cómo está compuesto esto y qué particularidades tiene con respecto a las arquitecturas que ya todos conocemos. Pequeño warning. Esta es más o menos la agenda que vamos a tener, una pequeña introducción sobre lo que vamos o cómo se dio este research, qué trabajo previo obviamente hay hecho sobre esto. Es poco, es bastante escaso, pero bueno, hay algo. Después, ya metiéndonos un poquito más con el device, que es la excusa para ver esta arquitectura. Vamos a ver un poco el firmware, cómo fui procediendo cronológicamente hasta que di con este micro. Y bueno, ya después vamos a hablar un poquito de la arquitectura en sí y finalmente, bueno, qué se puede hacer y alguna conclusión. Esto es una pequeña presentación sobre mí. Yo soy de General Pico La Pampa, ex capital mundial del asado. Montevideo nos arrancó el premio. Actualmente trabajo en Quarks Lab, es una empresa francesa que hace reverse engineering. Anteriormente trabajé en Core Security durante 10 años, un poquito más, haciendo exploits. Y bueno, antes de eso me dedicaba a estudiar protecciones de software. Y bueno, algunas cosas personales de las que puedo decir, que me gusta el InfoSec, reverse engineering, los lenguajes ensambladores. Como podrán ver, me gusta la cerveza y el asado, los tatuajes y bueno, últimamente me interesé por el fisicoculturismo, pero de los 70, así que me paso un par de horas al día mirando abuelitos musculosos en zunga. Bueno, la historia es más o menos así. Hace ya un par de años, con Francisco Falcón, un compañero de laburo que debe estar por ahí, dimos una presentación acá en Ecoparty sobre cámaras IP y cómo hackearlas. Fue en 2012, 2013 más o menos. Agarramos un montón de cámaras, las desarmamos, estudiamos el firmware y logramos tener acceso a todas las cámaras de manera remota, sin autenticación, sin necesidad de que el usuario haga nada. Así que las rompimos todas. Y desde ese momento quedé como medio manija con el tema de los embed devices y sobre todo con el tema de cámaras. Así que desde ese momento a la fecha, cada vez que puedo, compro alguna camarita y empiezo a reversearla y ver qué tiene, qué no tiene, si puedo entrar, si no puedo. Y así fue como di con esta cámara en particular, que era un poco viejita, que es de 2008 o 2009 por ahí, y que tenía cosas que no, digamos, haciendo la analogía con el resto de las cámaras que yo había visto durante todos estos años, era completamente diferente en varios aspectos. Entonces me llamó la atención y dije, bueno, quiero saber un poco más porque esto no es común, así que ahí empecé. Y sobre trabajo previo, sobre esta arquitectura, bueno, que creo que no lo dije, pero la arquitectura es de Philips, es propietaria, se llama Tri-Media, y sinceramente no hay mucha información en la web. Pasé un par de horas buscando y siempre terminaba en algún blog muy viejo, con un link a otro lado, donde la información no era técnica. Hay muchos como folletos y cosas así, pero información técnica en sí es bastante escasa, salvo por este blog,
es una fuente importante de información. Este chaboncito que lleva el blog adelante, que ya no está lamentablemente activo, pero en web.archive.org pueden encontrar copias. Lo que hizo esta persona fue reversear unos routers de marca 2Wire, que muchos de ellos están equipados con chips trimedia, y bueno, hizo todo el laburo también de reversearlos y documentó algunas cosas sobre esos routers en particular. Este es el device en cuestión que analicé. Es una cámara de Link, viejita, DCS 5300. No tiene nada, más allá de la arquitectura especial, no tiene nada que no tenga una cámara de hoy en día. Tiene pan tilt zoom de 360 grados, micrófono, video obviamente, Ethernet, Wi-Fi, etc. Y cuando arrancamos también con Francisco en su momento, lo primero que hacíamos era conseguir el firmware de alguna manera y empezar por ahí. De manera estática, empezar a ver qué tenía, poder desensamblarlo, poder ver cada componente que tenía, y eso mismo intenté hacer en este caso. Así que agarré Bingwalk y le di una pasada. Y como pueden ver en las imágenes, la mayoría de las cosas que Bingwalk fue capaz de reconocer son más que nada HTML, XML, hay un ActiveX por ahí para el browser, un par de certificados, imágenes, y que por lo general este tipo de cosas o de archivos corresponden a la parte de web, a la consola web de administración de la cámara. Y por lo general, al menos en la parte de cámaras, tenés como el firmware puede estar dividido en dos pedazos, un file para la parte web y otro file aparte para toda la parte de bootloader, kernel, file system, etc. Este parece no ser el caso, pero sin embargo lo único que podía reconocer Bingwalk hasta ese momento era esto. Sin embargo, ahí está un poquito la versión del firmware que utilicé, que no es la última disponible, pero decidí seguir con esa porque no quería romper nada antes de hacer nada, digamos, y después tener que perder 2 meses para poder recuperar la cámara, así que decidí seguir con eso y de hecho después le pegué una mirada al otro firmware y era prácticamente lo mismo. Sobre los resultados de Bingwalk, como dije, solo reconocía esos archivos relacionados con la parte web, pero había un pedazo de 1 mega aproximadamente de data al principio del firmware y hay otro pedazo más al final, después lo vamos a ver en una imagen, que no había nada, y yo no podía reconocer absolutamente nada, no había strings, era como data que parecía, no sé, encriptada o comprimida, que no es raro ver este tipo de cosas en firmware de embedded devices. Pero por lo general, cuando pasa eso, pasa que tenés todo el firmware encriptado o comprimido. En este caso, veía cosas por un lado y por el otro lado no podía identificar absolutamente nada. Así que por lo general en ese pedazo al principio del firmware suelen estar justamente bootloader, el kernel, y suele haber el file system por ahí estar un poco más adelante, pero a veces también está junto con eso. Así que algo raro ya tenía como una estructura un poco común de lo que ya había visto en otras cámaras. Así que miré un poco la entropía y vi que el primer mega tenía un poco de entropía alta, lo que podía justamente indicar que algo estaba comprimido o encriptado, y de hecho vamos a ver un poco más adelante que está comprimido, pero con una cosa propietaria de Philips que tiene que ver con el encoding que usan para las instrucciones. Así que lo dejé un poquito por ese lado al análisis del firmware, porque ya llegué a un punto en el que no podía avanzar demasiado por ahí, no tenía herramientas para hacerlo, así que lo dejé como un costadito y decidí avanzar con otra cosa. Dije, bueno, el primer paso fue la parte del firmware, vamos a ver ahora qué pasa con un análisis un poco más dinámico de los servicios, a ver, porque al fin y al cabo lo que yo quería era entrar a la cámara, de alguna manera, no importa cómo, yo quería entrar. Así que otra de las cosas que se suelen hacer es, obviamente, empezar a ver qué servicios corre la cámara
y por cuál le puedes entrar. Así que, bueno, tiré un nmap, vi que había 3 servicios que son comunes. Tenés un HTTP server en el 80 corriendo un FTP server para subir screenshots o videos que vayas sacando con la cámara, y una consola Telnet de administración bastante recordada. Y después 3 servicios más, que son los últimos 3 listados ahí, que en principio no sabía qué eran. Después encontré algo de documentación en la web y bueno, y lo descubrí un poquito, que corren desde el 5001 al 5003 TCP. Con respecto a la consola de Telnet, obviamente, y como es común en este tipo de dispositivos, tienen password hardcodeado, no se puede cambiar de ninguna manera, en este caso era admin. Y los comandos que provee esta consola son bastante escuetos. Hay un par como el debug para dampear info de la cámara, y después, bueno, alguno más como para, no sé, resetearla y hacer alguna cosita, setear algún parámetro más. Pero no hay ningún comando que me permita obtener una shell y poder browsear el file system. Bueno, ahí está justamente un screenshot de la información que se puede dampear con uno de los comandos. Y después, mirando un poquito más en el firmware, me di cuenta de que había un par de comandos más como que no estaban documentados, pero que de hecho funcionaban al ejecutarlos. Los 2 primeros, que son fan-on y fan-off, sinceramente no sé para qué los tiene. Asumí que era para encender y apagar algún tipo de ventilación o de algo que esté dentro de la cámara, pero cuando la desarmé no encontré nada que me hiciera pensar que eso podía llegar a pasar. Y bueno, después New Web para crear un nuevo root folder en el web server, y uno que me pareció muy simpático, que es Suicide, que es para rebootear la cámara. Con respecto al FTP server, solo puedes acceder al root, no te puedes mover de ahí, y tiene algunos archivos interesantes. El primero, y el que quise bajarme de todas maneras y no logré, fue el flash.bin, que ese es justamente el file system de esta cámara, pero tiene, bueno, permisos de solo escritura y no logré bajármelo de ninguna manera. Después tenemos, bueno, un log, y el último, que es el más importante, que es el config.ini, que incluye, ahí como dice, las credenciales del panel de administración web. Y es, digamos, el más interesante porque en el caso de que hubiera tenido un remote code execution o un command injection o algo que me permita obtener cosas de la cámara, el primer file o lo primero que iba a ir a buscar es esto, porque tiene las credenciales, pero bueno, con un command injection lo hubiera podido sacar, en este caso no tenía. Este es el panel de administración web. Tiene usuario y contraseña también por default. Eso sí lo pueden cambiar. Tiene una cuenta guest, pero que no está prendida por default. Es una lástima porque si no hubiera estado buenísimo. Ahí está el usuario, que es demo y con password en blanco. Y una curiosidad con respecto a este web server es que es el mismo que se utilizan en las cámaras Vivotec. ¿Y cómo lo supe? Bueno, o como lo deduje, básicamente lo primero que me alertó fue el user agent, aunque no es muy confiable, porque podría ser cualquier cosa. Pero después, cuando empecé a ver qué programas CGI tenía disponibles la cámara, me di cuenta de que comparando todos los que tenía esa cámara con los que tiene Vivotec, cualquier cámara Vivotec, eran exactamente iguales. Y de hecho encontré la documentación, bueno, por un lado de Vivotec y después de este, y sí, manchaban prácticamente uno a uno. Y algunos de esos CGIs, como el que tienen ahí, fueron afectados por algún bug en el pasado. Pero bueno, yo quería un command injection pre-auth y no eso. Y con respecto a los últimos 3 servicios, que en principio no sabía qué eran, el que corría en el 5002 se llama Radio Free Ethernet, y eso es para broadcastear audio en la red, y como la cámara tiene un micrófono, digamos, tiene sentido. Después hay otro que es el FileMaker en el 5003 para streamear video, que parecía una especie de RTCP server, pero no lo es, no es exactamente eso.
Pero bueno, accediendo a ese video.bam podían ver el video. Y bueno, el último es para, no sé, dice sinquear audio y video que transmite la cámara. Cuando empecé a ver todo esto de los servicios, qué corría, qué no corría, qué podía hacer, probé absolutamente todo lo que se me ocurrió y todo lo que había visto hasta ese momento en otras cámaras, desde lo más trivial hasta cosas por ahí un poco más rebuscadas, y no encontré manera de poder entrar. Y como tampoco tenía algo que me permitiera devaguearla de alguna manera, no sabía bien si lo que estaba tirando estaba bien, estaba mal, porque digamos la cámara no emitía ningún tipo de respuestas. Entonces dije, bueno, si por acá tampoco le puedo entrar, vamos a ver qué tiene adentro. Así que agarré, la desarmé y encontré dos PCBs. Uno más grande, que es el que tiene todos los componentes principales de la cámara, y otro un poco más chiquito, que es el que se encarga de toda la parte del motorcito para girarla, prender los LEDs, qué sé yo. En el principal, lo que yo estaba buscando era un chip ARM o MIPS hasta ese momento, y no lo he encontrado por ningún lado, hasta que di vuelta el PCB y ahí estaba. Y bueno, el que tiene es un Philips Trimedia PNX 1300 EH, tiene 128 megas de RAM, una flash de 16 megas, bueno, una EEPROM, Wi-Fi, Ethernet, etc. Ahí podemos ver unas capturas del PCB principal. El más a la derecha es la parte de arriba, y sobre el fondo tenemos el chip Trimedia, bastante grande, y esta es una foto del segundo PCB. Y algo enseguida me llamó la atención, dije, bueno, un golazo. Encontré un par de pines, así que seguro me enchufo ahí y ya está. Y tengo acceso a la cámara Alpha System de alguna manera. Pero no fue tan así tampoco. O sea que estaba haciendo agua por todos lados, me estaba recagando palo la cámara. En el primero, de hecho, bueno, acá lo puse, la especificación en el datasheet de la CPU dice que provee una interfaz JTAG en algún lado, entonces inmediatamente pensé que era alguno de esos dos. El que está marcado en el cuadrado rojo está un poquito lejos del chip de CPU, y no había como algún rastro, alguna pista que me llevara a la CPU, así que asumí que por ahí no estaba conectado con eso. Sin embargo, el otro sí, el que está marcado en amarillo, tenía algunas pistitas que parecía que iban al chip. Dije, bueno, tiene que ser este. Pero ¿qué pasa? Para conectarte tenés que tener un dispositivo, un cable especial, que en este caso había como dos opciones en ese momento. Uno era el que te proveía Monument Data System, que era un debugger de JTAG para enchufarte ahí. Y otro que es el propietario que ofrece Philips, u ofrecía, que también es un cable propietario armado con, bueno, cosas que dicen ahí, y que tampoco era barato, y no sé si ya se consigue. Así que bueno, en principio lo que intenté hacer cuando vi esos pins, dije, bueno, fue la forma por ahí más cabeza que se me ocurrió, pero a lo que tenía a mano, agarrar un voltímetro, un tester, y empezar a ver los pines. De hecho, en la web hay varios posts sobre cómo tratar de identificar interfaces WART, al menos con un voltímetro. Intenté de alguna manera hacer eso, obviamente no iba a poder, pero más o menos una aproximación que tuve fue esta, pero evidentemente no fue la mejor herramienta que elegí para hacerlo, pero la tool que se usa para este tipo de cosas, aunque tampoco soy muy entendido en esto, pero es un osciloscopio. Me dijeron, no, loco, usar un osciloscopio porque estás haciendo cualquiera, y que con el osciloscopio sí puedes tener por ahí una medición un poco mejor de qué es cada pin, los parámetros de cada pin. Pero bueno, donde yo vivo es bastante complicado poder acceder a un dispositivo así. No hay una tienda donde vos decís, dame un osciloscopio, y te lo dan. Lo tenés que pedir, pero bueno, por cuestiones en ese momento, lo podría haber pedido por Mercado Libre, pero bueno, en ese momento, una cuestión de presupuesto, que yo, no pude acceder a eso,
Sin embargo, se podía armar algo con un Arduino, que sí tenía en ese momento, o con un Bus Pilot o una Raspberry, pero digamos el sampleo que hace ese tipo de osciloscopio armado con eso tampoco era muy bueno, era más o menos tener lo mismo que en un tester, así que también desistí de hacer eso, digamos. Después, bueno, sí pude acceder a un osciloscopio. Ahora un poquito de info sobre la arquitectura en sí. Un poquito de historia. Originalmente la fabricaba Philips. Después armaron como otra cosa que se llamó Nexperia, que era como la división que se encargaba de Trimedia. Y bueno, yo dije, bueno, ¿dónde usan esto? Porque no me parecía que era muy usado, de hecho hasta el momento nunca lo había visto, pero aparentemente se usaba bastante en la parte de automotor y mobile, en la era pre-ARM, y sobre todo para procesamiento de señales y cosas multimedia, audio y video, porque de hecho estos micros tienen como, bueno, un set de instrucciones generales, pero además tienen un set específico para procesar audio y video. Y difieren un poco con lo que comúnmente conocemos, no sé, en Intel o ARM. Estos micros se denominan, como dice ahí, Very Long Instruction Word, y eso quiere decir que son capaces de ejecutar varias operaciones en paralelo, así tipo todo de una, pum. Hay desde, bueno, en este caso, te permite hasta 5, pero hay algunos que pueden ejecutar hasta 8. Bueno, y ahí dice que bueno, también tiene 128 registros de uso general, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como info de color, en el 2000 intentaron crear una versión de 64 bits de este micro, hasta el momento eran todos de 32, y desistieron. En 2010 ya directamente se paró todo, se dejaron de fabricar, pero se dejó de fabricar el chip Trimedia, pero tenían otros chips, otras arquitecturas que hacían, y Qualcomm los quiso comprar hasta que desistieron este año. Esto es un poquito de información general. Estos micros corren un sistema operativo que se llama PSOS, del cual no hay prácticamente nada de información, más que algún comentario en algún folleto del mismo Philips. El file system, si no recuerdo mal, era SHAF 2 o algo así. Pero bueno, mucho más no les puedo decir porque la verdad no encontré absolutamente nada sobre PSOS. Sí encontré un GitHub con un intento de portar el kernel de Linux a esto, pero estaba abandonadísimo. Y después para codear en esto hay como dos opciones. La opción oficial, obviamente, la de Philips, que te da un SDK con todo lo que necesitas para codear en esto en C y en Assembler de Trimedia, pero obviamente no se lo dan a cualquiera y sí solo a empresas que codeen y metan ese chip en sus productos, como bueno, ahí está Suwire y The Link. Pero sí hay también además otros SDK que son compliant con los de Philips, pero tampoco son baratos. De hecho, pregunté por un SDK y yo quería, porque mi intención era también aprender un poquito más y quería comprarme un board, vienen boards para trabajar con estos chips y te venden también el SDK. Y que bueno, de última me compro esto, pocos dólares y avanzo un poco más, pero resulta que no son muy baratos. Ahí pueden ver, consulté el de TreeRef y sale $5.000 de ahí para arriba, así que no es para hobbyistas, evidentemente. Y después vi algunas otras opciones en eBay, pero tenían boards que no sabía si funcionaban y obviamente no venían con el SDK, así que tampoco me servían demasiado. Y con respecto a información, como dije, al principio es bastante escasa. La oficial, obviamente te la probé Philips,
Y me llamó la atención de que, más allá de que haya algún datasheet y la patente cuando lo crearon, están disponibles, esto como todo muy turbio, cada vez que preguntás por Trimedia, turbio en el sentido de que nadie quiere hablar de esto, porque aparentemente Philips es bastante rompe quinotos con esto y te hace firmar NDAs por todos lados para que justamente no hables, no publiques información, no publiques tool, no publiques nada. Así que me imagino que por eso también es tan difícil poder encontrar. De hecho, consulté con gente que ha trabajado ahí y me dijeron, sí sabemos, pero no podemos hablar porque hay NDA. Así que, evidentemente, hay temas legales en el medio. Como dije, está el blog también, con los routers que se reversearon. Y algo que me salvó un poco la vida y me ayudó a entender bastante fue la tool TM32Dis, que si bien es un disassembler para Trimedia, que no es para esta familia de procesadores, es para unos un poco más nuevo, pero me ayudó a entender un poquito el funcionamiento en general de la arquitectura. Así que eso sirvió. Y después me pareció raro que IDA no tuviera nada, pero lo tenía. En su momento, en la versión 4, disponían de un módulo de procesador para desensamblar estas instrucciones o cosas hechas con Trimedia. Y estaba solo, te lo daban solamente si lo pedías especialmente, tenías que ser una persona especial, no se lo daban a cualquiera. Y más allá de eso, después dejaron directamente de dártelo, por más que seas especial. Y también tuvo que ver un tema legal en el medio aparentemente. Así que, como había información muy esparcida por todos lados y qué sé yo, agarré y me creé ese link que ven ahí en GitHub, donde voy a ir poniendo, y ya puse bastante info de lo que voy encontrando, así que el que quiere puede visitarlo. Como dije, es este chip Trimedia es de arquitectura Very Long Instruction Word, no es la única, están esos que se llaman Shark y el C6000, que tienen tienen más de 5, pueden ejecutar más de 5 operaciones al mismo tiempo. En este caso particular, este micro, tiene 143 MHz, es de 32 bits y tiene 128 registros de uso general. Y como dije, también implementa una instrucción set especial para el manejo de audio y video. Tiene, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero tiene como 5 operaciones en paralelo, que se llaman los issue slot, que es lo que recibe cada operación. Y cada operación también va a parar a lo que se llama functional units, que es como también una cajita, digamos, o una unidad dentro del micro, que se encarga de procesar determinado tipo de operaciones. Ese es un diagrama de todos los componentes que tenemos dentro del micro. Y ahora con respecto, por ejemplo, a los registros que tiene, dijimos que eran 128, de R0 a 127. R0 y R1 tienen un valor fijo, que se usan para cosas booleanas. No se pueden modificar. Obviamente también tenemos un program counter y después hay 4 registros de uso especial: el program control, el destination program counter, el source program y el clock o el secount. El program control se usa para una especie de flags en x86, el DPC y el SPC para handlear excepciones, para procesar excepciones, y y el secount cuenta los ciclos de CPU desde el último reset. Algo que me llamó mucho la atención de este micro es que, como dice ahí, podés cambiar el byte ordering on the fly por cada operación que estás haciendo, lo cual es muy loco y no sé por qué quisieron hacer eso, sinceramente, pero seteando el bit SBSX en el registro de program control podés cambiarle el byte ordering de little endian a big endian. Por default todo es
Little Endian, pero si querés, podés cambiarlo a Big Endian. Así que es medio tipo un quilombo. Tenés 5 cosas ejecutándose al mismo tiempo y cada una cambiándose el byte ordering es como demasiado. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Bueno, esto es un poco que no es tan interesante, el tema de la memoria y MMIO. Tenés, de RAM, MMIO, PCI, tenés los límites y dónde empieza, y los límites, perdón. Ese es el diagrama, tal vez no es tan interesante. Lo que sí es interesante después es ver el instruction set por un lado, pero lo más complejo que para mí fue bastante complejo es el tema del assembler, de entender cómo se arma y se desarma una instrucción de trimedia. Ahí hay un extracto de cómo lo definió la persona que hizo este disassembler que le contaba hace un ratito, y tiene razón con lo que dice, es más o menos como magia negra. Ahí tienen un ejemplo, eso es solo una instrucción, obviamente no tenés una sola, tenés cientos de miles, y como pueden ver, esos if que tienen ahí, se llama guarded instruction, pueden estar condicionadas de alguna manera las instrucciones, y bueno, tenemos el primero, algunas los pueden más o menos sacar, tenemos un jump, tenemos la primera instrucción que mueve un valor constante a un registro, un FAD que asumen que es una suma, una operación binaria, un AND, y otro para mover una constante a un registro. Ahora vamos a ver que cada de estas operaciones puede tener diferentes tamaños, puede o no estar cada slot ocupado o no, así que hay como un montón de condiciones que se pueden dar y que se tienen en cuenta a la hora de comprimir y de descomprimir o de empaquear las instrucciones. Acá estamos haciendo la diferencia entre una instrucción y una operación. No es lo mismo, en este caso en particular no es lo mismo. Una instrucción puede contener varias operaciones, hasta 5, y por supuesto cada operación, o sea, en el instruction set tenés operaciones para lo que se les ocurra, operaciones matemáticas, lógicas, escritura y lectura en la memoria, obviamente control flow también, y las que les decía para manejo de señales y cosas multimedia. Bueno, y después, lo que les comentaba también al principio de las unidades funcionales, que cada grupo de instrucciones tiene como una unidad específica donde va a ir a parar y donde se va a procesar. Cada una de las operaciones en este chip pueden estar guarded o condicionadas de alguna manera. Se utiliza cualquiera de los registros, de los 127 registros que tiene, salvo por los que ya vimos que tenían un uso especial. Ahí hay un pequeño ejemplo que dice if R23 y add R14, R10, R13, que un poco traducido es si es true R23, entonces en R13 ponemos la sumatoria de R14 más R10. Esto es lo de cómo se puede adresear la memoria, o me sale el término en español. Podemos hacer registro más una constante, registro más registro, o registro más una constante también indexada, que por ahí no tiene mucho interés ahora. Lo que sí es interesante es esto que les comentaba, del cómo se comprime y se descomprime una instrucción. Y como dije, la información que utilicé para poder entender cómo se hace fue, por un lado, este disassembler, y por otro, la patente. Están descritos los pasos de cómo hacerlo. Básicamente, el length de cada instrucción varía dependiendo de las operaciones que tengas dentro de esa instrucción.
Los sizes de las operaciones están acotadas a 26, 34 o 42 bits. Pueden ser condicionadas o no, pueden tener 1, 2 o 0 operandos, pueden tener o no un resultado. Bueno, los parámetros inmediatos tienen que ser de 7 o 32 bits. Y la única operación que no está comprimida, todo el resto sí, pero la única que no es el branch. Y de hecho tiene un significado, hay un branch que tiene como un significado especial, que ahora lo vamos a ver. Y básicamente lo que hizo esta gente de Philips, como tenían que meter un montón de información digamos, en un espacio acotado, finito, empezaron a agregar como una especie de metadata, si quieren, de alguna manera. Empezaron a agregar grupos de bits, de 2 bits, al principio de las instrucciones y las operaciones. Entonces, con esos grupos de bits, dependiendo cuál está aprendido y cuál no, indican, entre otras cosas, por ejemplo, el tamaño de las operaciones. Y básicamente todo se hace con estos format bits. Y toda la granularidad de todo es bits. Y tiene que estar byte alineado, así que hay algunos de padding. Así que como tenemos 5 operaciones que se pueden ejecutar, tenés 2 bits por operación, son 10 bits en total. Acá tienen el significado de estos format bits. Por ejemplo, si tenemos 0 y 0, o vamos a hacerlo más fácil, si tenemos 1 y 1, quiere decir que ahí no hay nada, que en ese slot no hay nada, es un NOP. Pero, por ejemplo, si tuviéramos 0, 0, eso significa que esa operación va a tener 26 bits de size, que incluye, por supuesto, los parámetros para esa operación, el opcode. Y después lo que dice después del size extension es 0. También se les dio por agregar más bytes para indicar cosas que vienen después. Básicamente está formado así, tenés los format bits al principio, los 10, y después empiezan a venir como las operaciones. Pero la gente de Trimedia, no sé por qué, la complicó y en lugar de poner los 5 de una, dijeron, no, vamos a armar un grupo de 3, un primer grupo de 3 operaciones, y si necesitamos más, vamos a agregar otro segundo grupo de format bits, que agregan 8, y después vamos a agregar las operaciones que queramos, que puede ser 1 o 2 más, y vamos a agregar un 1 o 2 bytes más para indicar justamente cosas de esas operaciones. Así que es medio tipo, como se darán cuenta, un quilombo bárbaro. Y por ejemplo ahí tenemos como un vector donde tenemos los 5 grupos de 2 bits. Los primeros 2 grupos, los 2 tienen 1, así que eso sería una especie de NOP, son NOPs, no hay nada. Y después tenemos 3 grupos de 1 y 0. Entonces eso quiere decir que contiene 3 operaciones de 34 bits. Bueno, esto es lo que dijimos y cómo, digamos, los sizes de las operaciones que pueden tener 26, 34 y 42 bits. Ahí están, bueno, descritos cada uno cómo está compuesto. Y otra cosa son los extension bytes, que como les decía, son bytes adicionales entre 1 y 2 que se agregan para, digamos, extender el primer grupo de 3 operaciones. Acá hay algo un poco más gráfico de la explicación que les estoy haciendo. Básicamente tenés la primera instrucción que siempre se arranca con un branch, que tiene un opcode específico y que indica lo que se llama un dtree. Dtree es como el inicio de una función en el assembler de Trimedia, y esa función se da hasta que se encuentra otro dtree o otro opcode de ese branch que no está comprimido. El resto de las operaciones están todas comprimidas y bueno, el formato de la anterior indica digamos, de lo que le sigue a la siguiente. Acá bueno, podemos ver un poquito más esto de los format bits. Hay como cuatro casos. En el primero tenés los 10 bits de formato, pero no usás ninguno, no tenés ninguna operación, eso es un NOP. En el segundo podemos ver que tenemos una sola operación, por lo tanto de los 10 usás solo 2 bits. Lo mismo con el resto, si tenés 2 operaciones vas a usar 2 o 3, y a partir de las 3 operaciones ya tenés que empezar a agregar
el segundo grupo de format bits, que lo pueden ver allá bien a su derecha, el último grupo de 8 bits, y después, bueno, las operaciones con los extension bytes que se agregan al final. Bueno, esto es un poquito lo que les comentaba, el decision tree, que arranca con ese opcode que pueden ver ahí, el AA02. Y sinceramente, para desensamblar estas operaciones o un choclo dado de bytes, hay como 4 pasos, que los primeros son bastante triviales. Los que no son triviales son los últimos 2, en especial el último. En el primero, para obtener, lo que necesitas hacer es obtener el length de la instrucción, para lo cual esa información está dentro de los format bits, porque dijimos que era digamos, la sumatoria de la cantidad de operaciones que tenías dentro de cada instrucción, sumatoria de operaciones, el size de las operaciones. Así que bueno, sumando todos los sizes y teniendo en cuenta de que a partir de 3 tenés que agregar más bits, tenés que sumar todo eso para tener el length final de la instrucción. El length de una operación es sencillo, está dada por el format bit de cada una. Y las operaciones de unpack y decode sí son bastante complejas. Unpack, para resumir, lo quise poner así porque no tenía sentido agregar 50 slides más y aburrirlos una hora más con tipos los detalles por ahí más de bajo nivel. Así que les voy a dar una explicación un poco más general. Y la explicación general es magia, porque Unpack lo que hace básicamente es reconstruir o agarrar el choclo de bytes que tenés del coso de trimedia comprimido y empieza a recorrer todos esos bytes. Va fijándose en diferentes offset, calcula esos offset en bits y llega hasta el opcode de la instrucción. Y desde ese opcode agarra los parámetros también, que sabe hasta dónde van. En otro array, si quieren, se va armando toda la tira de bytes de opcode y parámetros, opcode, parámetros, todo así. Y eso se le pasa a la función de decode, que la de decode es obviamente la que entiende y sabe qué significa ese opcode y el resto de los bits que conforman todos los parámetros de la función. Si devuelve o no algún resultado, si tiene 0, 1 o 2 operandos, en fin. Y hace todo, hay un quilombo de if por todos lados. Hay casos especiales de operaciones que en determinado bits lo usan para una cosa, así que también los tienen que tener en cuenta. Así que no es sencillo, no fue sencillo tampoco para mí en un principio entender cómo funcionaba y mucho menos también ahora se me está complicando para explicarlo, pero bueno, es medio un quilombo. Si quieren pueden mirar el código del disassembler este que les digo para darse una idea de lo complejo que es entender este assembler. Así que bueno, una vez que tenía más o menos un conocimiento de cómo andaba todo, volví y agarré ese blob de data que tenía al principio, que no sabía qué era, y dije, bueno, se lo tiré al disassembler, dije, acá se rompe todo o mágicamente tengo algo, y resulta que obtuve algo como esto. Ahí pueden ver 3 instrucciones con 5 operaciones cada una, y ya así con a simple vista no es fácil seguir el flujo de ejecución de esto así como está, porque esto son 3, pero tengo un TXT con 500.000 instrucciones, así que imagínate, y encima todas ejecutándose al mismo tiempo y una afectando el resultado de la otra tal vez. Otra cosa que, por ejemplo, podés tener varios branch en una instrucción, pero solo uno vas a tomar. Bueno, en fin, un montón de casos especiales que hacen que leer esto así y entenderlo así de una y digas, ah, sí, esto está calculando, no sé, la sumatoria tal. Por lo tanto, es magia, y lo dijo el chabón que hizo el disassembler. Así que una cosa que me pareció bueno tener para facilitar un poco cómo funciona, entender el código directamente,
es tener un plugin para IDA, que ya había, pero ya no lo ofrecen más, así que nos la tenemos que arreglar de una manera. Pero intenté hacerlo y me empecé a pelear mucho con el SDK de IDA. Así que bueno, por ahí está el Topo que, no sé, me ofreció ayuda, así que es aceptada. Obviamente, más documentación, porque como verán, hay muy poquita y no alcanza. Y sobre todo, herramientas, aunque esto más o menos lo vamos a hacer porque nos gusta esto, pero ya como que el micro se dejó de fabricar, qué sé yo, es simplemente de interés, ¿no? Pero estaría bueno que haya más herramientas, sobre todo, bueno, hardware barato para probar cosas, que haya también software que se pueda conseguir fácil, porque, digamos, evidentemente la gente de Philips decidió hacerlo de esta manera, me imagino que por, esto es una apreciación mía, ¿no? Por un tema de guardarme la información, de hacer seguridad por oscuridad, tal vez. De guardarme yo las cosas, no dárselas a nadie o al que yo quiero, que sé que no va a hacer nada porque le hago firmar un cosito y si no te meto en cana. Entonces eso no está bueno y Halvar en STIC, una conferencia francesa que se hizo este año, dijo más o menos esto, que no está bueno seguridad por oscuridad, todo lo contrario. Tenés que abrirlo y que te lo hagan pelota y se arregla y perderás unos mangos, pero al menos estás dando algo bueno. Así que bueno, eso. Y la conclusión es esta, que Trimedia es un quilombo. Y si no, bueno, no sé si alguno ya lo conocía, si lo conocía y sabía algo, por favor, hablamos después. Pero sí, es un quilombo. Así que bueno, espero que no se hayan aburrido mucho. A mí, la verdad que aprendí bastante con esto, sobre todo de algo que no conocía para nada. Y bueno, no sé, gracias.